con la ilustración con herramienta Maya, ¿no? Y la herramienta Maya se torna un poco complejo, básicamente cuando no lo conocemos muy bien. Hay que conocerlo bien, ya, y eso implica conocerlos tanto por su geometría, que es lo que también vamos a ver, y también cómo coloreamos o cómo aplicamos degradados. Entonces, vamos a aplicar acá vamos a crear un documento en A4 y apaisado. Vamos a decirle crear. Bien. Voy a crear acá una herramienta del Elixir. Y esto trabaja con relleno, ¿no? Le vamos a quitar el trazo. No necesitamos trazo. Y en cuanto tengamos el elemento con un relleno, o sea, un objeto con un relleno, entonces teníamos la posibilidad de aplicar, en este caso, malla a través de la herramienta en diferentes puntos. La herramienta malla, ¿verdad? Crea una malla que consta por filas y columnas, como están viendo. Y esta herramienta, que va a la redundancia, activa los puntos, ¿ok? En esos puntos uno puede colocar color. Si yo selecciono, por ejemplo, un grupo de puntos, o esta columna de puntos, o de repente esta fila de puntos, entonces nosotros podemos cambiar el color, ¿no? Y esto genera a lo que también llamamos un degradado, ¿no? Cada vez que elegimos un punto, en realidad va a ser un color. Pero no solamente eso, sino que también, voy a hacer control Z, no solamente eso, sino también podemos deformar, ¿no?, esta geometría. Por ejemplo, si le tomo de acá desde un punto, podemos deformar la geometría, ¿no? Aunque esto tiene sus pros y sus contras, y creería yo que tiene más contra que pro. O sea, ¿por qué? Porque tiene esto de aquí, ¿ve? Esto que me está pasando, ¿no? Que se distorsiona la forma. Entonces, al mover los puntos, uno tiene que conocer los puntos. Uno tiene que saber cómo se están construyendo los puntos. Entonces, aquí tenemos una herramienta que se llama la herramienta lazo, y que la herramienta lazo lo que hace es seleccionar zonas, ¿no?, y que en este caso están colocadas como punto para mover, se puede decir, un conjunto de puntos. Por ejemplo, con el lazo también puedo elegir de repente solamente esta zona de puntos, de manera selectiva. Y esa zona la puedo colorear. ¿Ok? La podemos colorear. Voy a crear aquí otro elemento, otro elixir. Y la otra modalidad es ya no aplicar de manera manual los puntos, sino aplicar una malla de degradado, se llama, ¿no? Vamos a ir a objeto, menú objeto, y aquí dice crear malla de degradado, le damos clic, automáticamente ya nos está previsualizando la colocación de la malla. Entre 4 filas, podemos alternar estos valores, de repente 5 filas y 4 columnas, ¿no? O los que necesitemos. Le vamos a decir OK. ¿Ya? Y a diferencia del que hice aquí yo creo las mallas de manera, ¿no?, selectiva en cada zona. Aquí automáticamente calcula el Illustrator y hace una división, se puede decir, tanto de alineación como de porcentaje entre la equidistancia de los puntos. ¿Ok? Pero de la misma manera se puede hacer lo mismo, o sea, es simplemente lo mismo, ¿no? Podemos también modificar
la geometría del- de este objeto. Bien, hasta aquí yo creo que ha quedado parte creo que hicimos en la primera clase, no, unos ejemplos como dibujo de una fruta. Hoy día vamos a ver ilustración para, o sea, cómo ilustrar un personaje, o mejor dicho, cómo hacer que nuestro personaje eh, plano tenga una apariencia de sólido, porque precisamente eso es lo que hace la malla. O sea, la malla nos da este, una apariencia de un elemento sólido o tridimensional, ¿no? Voy a abrir aquí un archivo que habíamos hecho la clase pasada. Ya se está aquí. ¿No? Por ejemplo, habíamos visto este tipo de objetos o imágenes que lo podíamos, en este caso, llevarlo, o sea, llevar esta imagen a una ilustración a través de Maya. Eso es lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Déjame buscar acá otra. Ya, por ejemplo, aquí tenemos estas ilustraciones que están hechas a mayas. Eso es precisamente lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Y que habíamos generado también la textura. Voy a sacarme por acá. Como verán, ahí hay una textura. Es un montaje. Ya, a continuación les voy a pasar un archivo. Les voy a pasar un archivo aquí en el chat de la clase.
Ahí está cargando la imagen, ¿ya? Esa imagen la descargan, por favor. Van a encontrarse con esta imagen. ¿Listo? Bien. Yo se le he pasado en imagen, ya, este lado de aquí, ya, pero yo lo tengo en Maya, ya, pero sí le he pasado la ilustración en vectores, que es este plano, porque lo que vamos a hacer en clase es cómo transferir. Ustedes ya saben hacer dibujos, o sea, este dibujo yo creo que ustedes ya lo saben hacer, o sea, si han llevado Illustrator 1, ustedes saben hacer un dibujo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a aprender es la técnica para colorear una ilustración y darle esta apariencia, o llevarle una apariencia, ¿no? Donde el elemento, o la ilustración, o el personaje, se sale del plano, porque, por el simple hecho de que va a tener estos degradados y esta luz y sombra, ¿no? Que es lo que habíamos visto. Hay iluminaciones localizadas, por ejemplo, aquí. Miren, ¿no? Iluminaciones localizadas. Y todo es vector. Todo es a través de vector. El brillo de la ñata también está iluminada. ¿Ya? Y todo está en base a vector. ¿Ya? Entonces voy a crear una nueva capa. Voy a crear una nueva capa. Y en esa nueva capa voy a copiar. Vamos a copiar. Mejor dicho, lo voy a cortar. Control X. Cortamos esta ilustración y lo llevamos en la capa 2. Y en la capa 2 me voy a edición y le vamos a decir pegar en el mismo lugar. ¿Ya? Y esta capa 2, ok, esta capa 2, vamos a ponerle colores en Maya. Vamos a tratar de sacar, vamos a tratar de sacar el mismo resultado de este lado, ¿no? De este trabajo que ya está hecho. ¿Ya? Pero antes de empezar, ya, sobre todo como los que recién se han conectado a la clase de hoy día, tengo que hablarles de los colores, de lo que habíamos hablado también ya, ¿no? El sábado pasado, que no han estado. Ya. A ver, estoy organizándome aquí para dar espacio. Y listo. A ver, estos tonos que ven aquí, estos tonos, ¿ok? Son el resultado de que con cuentagotas he ido capturando colores, ¿no? De este personaje. O mejor dicho, estos son los colores del personaje, ¿no? Entonces, para entender un poquito de la teoría del color, porque es importante conocerlo, dado que estamos de repente familiarizados con colores, ¿no? Que hemos a veces tocado, como la témpera, qué sé yo. Pero en digital tenemos que saber combinaciones cromáticas, tenemos que saber sobre todo terminología de los colores, porque aquí yo tengo mi ventana muestras, y la ventana muestras es como su nombre le indica, son colores de muestras nada más. Pero, o sea, esto no me va a ayudar para hacer mi trabajo de ilustración. O sea, me va a ayudar poco o de manera limitada.
Entonces, cuando uno va a ilustrar, o cuando vamos a ilustrar, tenemos que seleccionar o trabajar con esta ventana, que es la ventana color, o es con la que en este caso se trabajaría de manera, ¿no?, normal, ¿ok? Esta es la barra cromática, esta es la barra, se puede decir, el espacio cromático, que también lo vemos muchas veces aquí en el selector de color, ¿no? Aquí cuando damos un doble clic, nos abre aquí esta barra cromática, es exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, hasta aquí creo que se está entendiendo. Si tienen alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien, Andrea? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, a ver, voy a hacer aquí unas anotaciones, ¿ya? Ven en la parte de abajo, toda esta parte oscura, ¿ok? O que se va oscureciendo, ¿no? Y después vemos aquí lo contrario, lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. O sea, poca luz o los colores se oscurecen y aquí se van aclarando, ¿no? ¿Ya? Esta es una propiedad del color, ¿ok? Es una propiedad del color. Y esa propiedad de color se llama luminosidad, ¿ok? Entre si tiene mucha luz, o en este caso su opuesto, su negativo sería poca luz, ¿no? ¿Ya? Esa propiedad B se llama luminosidad. ¿Y qué sería el tono o el H? Que en este caso H pude en inglés tono. Entonces, la manera correcta para referirnos no es llamarle color rojo, color azul, color... No, eso nos enseñaron en el colegio de repente o nos han enseñado mal. O la manera técnica mejor para referirnos al color se llama tono. Por ejemplo, este de aquí es un tono. Vamos a decirle es un tono marrón claro o marrón oscuro o un tono rojo. Esa es la manera correcta, ¿no? Entonces, los tonos, ¿ok? Este es un tono, tiene sus variables de tonos, ¿ok? Sus porcentajes, ¿ok? Entonces, un tono tiene sus valores tonales, ¿ok? Todos los colores tienen sus valores tonales, ¿no? Entonces, si este es un tono, esto debe tener también sus valores tonales. Y esos valores tonales se miden también precisamente con la luminosidad, o sea, cuando este color se aclara o también se oscurece. Y después viene la saturación, que es la otra propiedad del color, donde en la parte media de aquí, esta parte media es el color, vamos a decirlo, natural, ¿no? Y ese color natural está en su máxima, es su máxima saturación, o sea, es su estado más vivo del color, ¿ok? Cuando este color sube o baja, pierde esa propiedad de saturación. Entonces, repito, aquí es su máxima saturación o su color, en este caso, más expresivo del color, ¿no? Más vivo, más real. Pero cuando el color ya se va mezclando con blanco o con negro, pierde esa propiedad y a esa propiedad se le llama desaturar. También la saturación se dice que es cuando los colores están bien encendidos, ¿no? O más reales. Bien. Aclarado todo este punto, porque es importante al momento de ¿no?, explicar todo esto, porque cuando coloreamos, o cuando colores, tienes que tener, ¿no?, muy claro, y aquí lo vamos a tener, o sea, lo vamos a tener aquí, mira, lo vamos a la pestaña, y aquí está la propiedad del color, el HSB. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, voy a coger el color con el cuento, voy a dibujar un objeto, por ejemplo.
este de aquí, ¿no? Y si agarro como el cuentagotas y tomo el color, ¿verdad? Este es el color, o perdón, el tono. Entonces, aquí, este tono, como verás en esta ventanita, está en saturación, y si le pongo, está al 100%. O sea, quiere decir que este color está en su máxima saturación. Arriba es el UDE. En este caso yo puedo cambiar o virar. Virar quiere decir mover, y puedo variar ese tono, ¿no? Pero lo deja como estaba. Ahí estaba, ¿verdad? Entonces, aquí estaba al 100%. Entonces, si ese color, ¿no? Si este tono pierde su brillo, entonces se va hacia abajo. Y se va hacia arriba con blanco. Entonces, se desatura y a la vez, ¿no? A la vez se aclara o se agrisa. ¿Ya? ¿Y esto para qué me sirve, profesor? Precisamente porque todos los objetos, o sea, todos los objetos, todos los cuerpos, mejor dicho, todos los cuerpos y objetos, ¿qué tienen? Tienen luz y tienen sombra, ¿ok? Cuando uno va a dibujar, o cuando tú vas a ilustrar, incluso para hacer diseño, ¿no? Para hacer diseño y plantear el tipo de contraste, tienes que tener el conocimiento, no le voy a decir amplio, pero al menos general, qué es la luz y qué es la sombra, ¿no? Porque de esa manera tú vas a saber darle color y darle vida a un texto, a una forma, y mejor aún a ilustración, ¿ok? ¿Ya? Y esto simplemente se basa en la observación. Si yo veo una ilustración, lo primero que tengo que leer, porque una cosa es ver y otra cosa es ver y leer. Entonces, leo dónde está la parte más iluminada, la, la parte intermedia y la menos iluminada, que en este caso son las sombras. Bueno, ya, entendido todo esto, vamos ahora sí, a colorear. ¿Ya? Vamos a colorear. Y para colorear vamos a hacer ahora, vamos a aplicar las técnicas de coloración usando la herramienta Maya, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con relación a lo que se ha explicado o se ha visto? ¿Todo claro? ¿Sí? Ojo que esto también lo van a tener en Photoshop, o lo tienen en Photoshop, ¿ya? Lo tienen en Photoshop. Bien, entonces, si voy a colorear esto y llevarlo más o menos a esta presentación, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí ya son técnicas, y la técnica se va perfeccionando con el hacer y el hacer, nada más. Como todo está por formas, ¿ven? Todos son formas y todos se están integrando, o sea, ¿no? Son formas cerradas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar aquí con la parte del cuerpo, ¿no? Que es la parte, ¿no? Anaranjada. Y si le doy doble clic, entonces lo que voy a hacer es separarlo. Eso se llama aislar el elemento de los demás. ¿Ok? Al tenerlo aislado, entonces me da la facilidad de que solamente me voy a enfocar en esta zona. ¿Ok? Por lo tanto, voy a aplicar, en este caso, la malla. Como ya habías observado, no sé si lo observaste bien, en el personaje anterior, la parte iluminada está en el centro y las sombras van hacia los costados. O sea, quiere decir que en la parte central tiene que ir una iluminación. Por lo tanto, voy a ir con la herramienta de la malla y voy a aplicar justo por aquí en el centro una malla. Para ver el comportamiento, ¿sí? Voy a seleccionar, en este caso, este punto, y como me están diciendo a mí que aquí trabaje con esta paleta, entonces yo le puedo decir que en este caso este color se va un poco ir hacia los claros. Aquí selecciono.
igual como hacia los oscuros, hacia los claros. Listo. Voy a hacer control Z. Vamos a decirle que, ahí sin mover esto, vamos a decirle que esta parte, a ver, objeto, vamos a irnos a crearle una malla de degradado, ¿no? Y a crearle la malla de degradado, vemos aquí cómo se va articulando todo ¿no? Una malla, y aquí vemos una parte donde como que se distorsiona la malla. ¿Ya? Voy a bajarlo esto a 4. ¿Ya? Y le voy a decir OK. Listo. Selecciono este punto y voy modificando esta zona de aquí. Mire, si acá yo voy manchando, voy creando sombras, que en este caso no es el objetivo. Mi objetivo es que en el centro se ilumine. Entonces, voy a agarrar mi herramienta de lazo y voy a seleccionar estos 3 puntos, ¿no? Cuando yo selecciono estos 3 puntos, yo voy a notar que aquí como que se desactivan los colores. O se puede desactivar o no. Pero si se desactiva es porque a veces un punto no coincide con los tonos de los otros. Entonces voy con el cuentagotas y tomo nuevamente la muestra y ahora voy a bajar un poco el valor de la saturación. Lo voy a dejar aquí en 75 más o menos. Ahora me voy con la herramienta de lazo y voy a seleccionar el contorno de este lado. Todo lo que corresponde al contorno de ese lado, ¿no? Y ahora, aquí voy a aplicar sombra, porque las sombras están en los extremos. ¿Ya? Hay que tratar siempre de, al colocar ese degradado, que tenga un poco de sentido. ¿Qué quiere decir? Que si a veces puedo estar quemando, ¿yo? O hacerlo un poco pausado. Entonces ahora voy a hacer del otro lado. Voy a coger todos estos puntos que corresponden básicamente a la cabeza. Ahora, como yo aquí tengo calculado un valor, ¿no? Aquí de brillo que le había dado y también de tonalidad, entonces voy con el cuentagotas y capturo esta zona que ya tiene, se puede decir, la combinación. Y ahora voy a ir jugando un poco nuevamente con este punto para darle un poco más de claridad y hacer, ¿no? Un poco generar un poco las luces. Ahora voy a salir aquí. Y ahora me voy a dar cuenta que ya mi ilustración, al menos por ahora, ya no la estoy viendo plana. ¿Listo? ¿Salió? Ya. Continuamos, ¿no? Igual vamos a seleccionar
Aquí la nariz. Voy a hacer un doble clic. Vamos a aplicar una malla. Y por acá también. Esta doble línea que acabo de hacer, tiene que tener mucho cuidado de, en este caso, no generarla, porque a menos que queramos hacer un pliegue, que es lo que vamos a ver después, pero para este personaje no lo requiero. Entonces, vamos a aplicarle justo en la línea que divide acá, para crear, sobre todo, una fila más, ¿no? Ya. Entonces, nuevamente, voy a hacer la misma técnica y colorear con esto de acá, ¿no? Selecciono los puntos con la herramienta de lazo. Y voy a crear una sombra debajo. A ver, por ejemplo, la sombra puede ser, para más o menos que tenga claro, estos puntos de aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se ve, porque hay que ir midiendo también. Entonces elijo los puntos, ¿ya? Y le puedo decir, me voy a cuentagotas, tomo la muestra y bajo las, ¿no? Ahí estamos viendo una pequeña sombra. Me voy a ir con la herramienta de malla y voy a crear una fila más hacia abajo, por aquí, ¿ya? Y si yo quiero hacerlo mucho más, quizás una sombra mucho más dura abajo, entonces plantearía esto. Entonces creo la zona de selección de estos puntos. Tomo el cuentagotas, tomo la muestra y sigo bajando. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer el lado contrario. Vamos a crear, en este caso, una malla en la parte superior, ¿no? Y nuevamente con lazo, selecciono toda esta parte. Y voy a ir por el lado contrario. Tomo la muestra, por aquí, y subo un poco el brillo. Y ahí vamos a tener ya no un elemento plano, sino un volumen. Vamos a salir nuevamente del modo de aislamiento que tiene. ¿Ya? Y aquí el detalle va a ser el máximo brillo que va a tener aquí, como vemos en el ejemplo. ¿Ya? Aquí hay como un brillo. Que lo vamos a generar ahorita. Bien, ¿preguntas? Preguntas. ¿Todo bien? Un poco alcanzándolo en el tema de la nariz. Estamos ahí. Ya, ya, yo les espero, yo les espero. La idea es que ustedes hagan conmigo, ¿ah? Ujú. ¿Ya? La idea es Yo que recién ustedes... voy a hacer la nariz porque me demoré Ya, haciendo la sombra. ya, no importa, yo los espero. Lo, lo, este, lo que... Claro, o sea, ustedes me pueden seguir, pero si requiere que de repente más atención, dejen de hacer, vean cómo lo hago, y después ustedes ya... Después va a ser la misma secuencia, todo va a ser la misma secuencia, ¿no? Ya prácticamente acá se tiene que aplicar. Ahorita les voy a enseñar cómo crear el brillo de la nariz y los brillos que
localizados como también sombras localizadas, porque a veces, bueno, aquí estoy aplicando sombras con la misma malla, ¿no? Con la misma malla de degradado, pero también hay sombras de montajes, ¿ok? Hay sombras de montaje que es lo que vamos a estar viendo también. ¿Cómo vas, Mía? Bien, profesor. ¿Sí? Allá. Sí. Profesor, la clase va a estar grabada, ¿no? También para poder repasar. Sí, 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 la clase Ay, está grabada. pues. Profesor, una pregunta. Dime. Arriba de las tonalidades, las lineecitas para calcular el tono, Ya, a mí no me salen. ¿Cómo puedo hacer para que me salgan? los colores aquí, Sí, ¿cierto? esos colores. Sí. Ya, lo que pasa es que cuando se bloquean, cuando no ves colores, agarras el cuentagotas, tienes que estar seleccionado tu malla, pues, ¿no? O sea, agarras el cuentagotas y, por ejemplo, acá se bloqueó, ¿no? Así, ¿no? ¿Ves? Vas con el cuentagotas y tomas una muestra y se activan, ¿ves? Ya, pero en este caso, este, tienes que hacerlo con los puntos, que en este caso, los puntos que vas a colorear, ¿ok? ¿Te salió? Yo que profesor, un momento. Ya. Ya, otra cosa que también les estuve hablando en la primera clase, ¿no? Ya, y que si hay tiempo, voy a volver a repetir, es que eh, ¿ustedes tienen tableta o están trabajando con mouse? Tableta. Tableta. Tú estás con tableta, Mouse, profesor. tú estás con mouse, ¿ya? Lo ideal es que tengan una tableta para este curso, para, o sea, para este Illustrator, ¿no? Lo ideal. No es una obligación, tampoco nadie le está pidiendo que lo vayan y lo compren, ¿no? Pero si se pueden facilitar una tableta, sería formidable, ¿ya? Ahora, en este caso, para estos ejemplos que estamos haciendo, que prácticamente ya está hecho, ¿no? Pero cuando hagamos retrato, por ejemplo, ¿no? Ya de retrato con pincel, todo, es mucho más fácil, ¿no? El pulso que uno tiene con la pluma que con el mouse. Listo, vamos a hacer esta parte. Hay una parte aquí de los ojos. Aquí también hay como un brillo, miren. Simplemente ese brillo le da una apariencia totalmente diferente. ¿Ya? Este brillo de acá.
¿Listo? ¿Ya están? Sí, profesor. Ya, listo. Listo. Bien. En este documento que yo les he pasado, hay unos pinceles ya creados. Como verán, hay varios pinceles creados. ¿Ya? Vamos a analizar un poco de ellos, porque estos ya están creados, yo los he creado, pero les voy a enseñar a crear pinceles para que ustedes puedan personalizar sus ilustraciones y todo lo demás. Primero, y esta clase también les va a servir para lo que vendrá la siguiente clase, que ya es ilustración a retrato, o sea, a personas, ¿ok? Primero hemos empezado con objetos, con frutas. Hay una tarea incluso, ya, que después para los que no han estado, voy a tener que decirles para que lo avancen, porque tienen que ponerse al día. Ya. Si yo cojo mi pincel, acá tengo mi pincel, ¿no? Elijo, por ejemplo, uno de estos pinceles, trazo, y está pintando, en este caso, está pintando aquí, de blanco, ¿no? Aquí tiene otro. ¿Ya? Estos son pinceles, ¿ya? Vamos a ponerle aquí un color negro. Vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo creamos los pinceles? Fácil. Lo que voy a hacer aquí es dibujar un elipse, ¿no? Voy a poner un color amarillo para que se note lo que voy a hacer. ¿Ya? Ahora, cuando esté con el elipse, ¿ya? Cuando esté con el elipse, me voy aquí a la herramienta pluma, al convertidor. Esta es la herramienta pluma. Tengo tres, me voy aquí al último, que es el convertidor, y le aplico aquí, para que se ponga de puntas los extremos. Parece un ojo, ¿verdad? Ya. Entonces, esto que estoy haciendo, subir y bajar, estoy determinando el ancho. ¿Qué es el ancho? De un pincel, en un pincel el ancho es como el diámetro. No sé si tú alguna vez has cogido un pincel y se ve redondito, ¿no? La punta se ve redondita, es porque los pinceles se miden por diámetro. ¿Ok? Entonces, cuando estoy haciendo esto, estoy definiendo mi pincel, cuál es el diámetro. Entonces, voy a quitar el trazo porque en este caso yo no necesito trazo. Lo hice para que se pueda ver el dibujo. Le quito el trazo a este objeto, ¿no? Le quito el trazo, así como está. Ya. Vamos a crear este pincel. Vamos a abrir la ventana pinceles, ¿ya? A manera de prueba, para que sepas cómo se hacen los pinceles. Entonces, selecciono así como está, lo llevo, lo arrastro, y lo suelto, y creamos un pincel de arte. ¿Ya? Pincel de arte, no hay dispersión ni de motivo, sino pincel de arte. Le damos OK,
abre una ventana, le ponemos un nombre, acá lo voy a poner amarillo, por ejemplo, ¿no? Y aquí donde dice método, porque mi pincel va a pintar siempre amarillo, pero cuando yo quiero modificar los colores, entonces le pongo matices, ¿ok? Entonces ahí le estoy diciendo que mi pincel se puede modificar los colores y no siempre va a ser amarillo. Ok, le voy a decir. Le digo ok, y acá está mi pincel ya creado, así que cuando yo cojo mi pincel y selecciono mi pincel, entonces este me debe salir me debería salir, vamos a ponerlo, un ratito, dejar los trazos. Ya. Ahí me está saliendo amarillo, y si yo lo quiero pintar, por ejemplo, de otro color, pincel, no me deja, ¿no? O sea, no me está dejando. Pero si te das cuenta, los pinceles son líneas. O sea, son líneas, ¿no? Y aquí está el pincel. Eh, voy a entrar a la propiedad del pincel dando doble clic. ¿Ok? Y aquí en el pincel le voy a decir matices. Le voy a decir OK. Matices. Profesor, disculpe, Dime, una pregunta. ¿Cómo hacía lo de poner las puntas en puntas? en puntas. A ver, yo dibujaba un elipse. Me iba con estas herramientas que son la pluma, el último, el convertidor, le doy clic en las puntas de los extremos. ¿Esto? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Listo. Entonces ahí he creado mi pincel, como verán, acá, mi pincel, que en este caso, si doy doble clic, yo puedo configurar mi pincel. ¿Ya? O sea, puedo configurar mi pincel. Le digo matices, aquí hay para, en este caso, matizar, matices y gradaciones. Cuando digo ninguno, es que simplemente va a ser siempre amarillo, ¿no? O alternar tonos, por ejemplo. ¿No? Cuando es rojo, cuando es verde, ahí es verde. Cuando es magenta, ¿no? Ya. Ahora, si te das cuenta, el pincel es un grosor, ¿ya? Es un grosor. Entonces, si yo quiero modificar el grosor, ten en cuenta que nosotros hemos creado partiendo de este modelo de acá, de este de acá, ¿no? A este de acá le hemos creado un pincel, o sea. Pero si yo quiero hacer uno más delgadito, o sea, que este de acá, tendría que crear, o sea, tendría que ser uno más delgado, esa es una forma, te voy a enseñar las dos formas, ¿ya? O sea, tendría que ser esto, ¿no? Si yo quiero que sea más delgadito, entonces tendría que esto, pegarlo bien delgadito, y guardarlo, y hacer todo lo que había hecho, ¿no? La otra forma es que si yo ya tengo esto guardado, repito, si yo tengo un pincel ya, en este caso su grosor, entonces le voy a bajar primero aquí el grosor, lo voy a bajar a mínimo 0.5, entonces ahí como que va a ser más delgado, pero todavía se ve, se ve muy tosco, ¿verdad? Entonces voy a entrar aquí, doble clic, y donde dice anchura, al 100%, le voy a bajar al 50% de la anchura, o 50, 40 y tantos, ¿no? ¿Ya? Le voy a decir OK.
cuando te aparece este mensaje, tienes que decirle dejar trazos, porque si no te va a cambiar como un estilo, porque es un estilo. Entonces, si le dices aplicar a todos, lo que ya habías hecho, también lo va a cambiar. Así que de repente no te conviene mucho. Así que por eso que te aparece un botón celeste, como diciendo, déjalo como estaban los demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo pinto. Y este es mucho más delgado. ¿Ya? Pero lo ideal es que uno cree los pinceles pensando que así vas a pintar. Por ejemplo, yo he hecho acá unos bigotes. Esos bigotes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, he hecho estos bigotes, que también es un pincel, es una línea, ¿no? Bien, ahora vamos a crear el pincel de brillo, que es este de acá, que ya está hecho, ¿ve? Acá hay varios de brillo, ¿ya? Esto ya también lo había enseñado en la clase anterior, pero lo voy a enseñar para que ustedes lo tengan ahí, lo sepan. Miren, ¿cómo aplico brillo? O sea, ¿cómo creo un pincel de brillo? Para que esto se vea, para que esto lo entiendas bien, voy a crear un rectángulo. Un rectángulo que se vea negro. Porque si no, no vamos a ver el brillo. El brillo siempre tiene que estar sobre un, un tono oscuro, ¿no? ¿Y qué más oscuro que el negro? ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a dibujar un elipse. Y este elipse va a ser blanco, ¿no? Sin trazo, ojo, sin trazo. Ojo, este es para hacer brillos. Y también, por ende, también podemos hacer sombras, brillos y sombras, ¿no? Ya. Entonces, acá tengo un elipse, ¿ya? Le vamos a quitar las puntas. Vamos a mejor convertirle y ponerle también la misma. Puntas acá, puntas acá. Listo. Ahora lo que vas a hacer, si me siguen, ¿verdad? Ahora lo que vas a hacer es copiar, selección, copiar, ¿sí? Copio y edición, pegar en el mismo lugar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es reducirlo. Voy a reducir esa copia que está encima, que es esta de acá. Lo voy a reducir, lo voy a hacer más pequeño. Y lo voy a poner ahí, en el centro. ¿Estamos? Ya. Esto exageradamente lo he hecho bien ancho para que se note. Ya después lo voy a corregir. Al grande, porque aquí hay dos exactamente iguales, al grande le voy a bajar la opacidad. Este es el truco. Selecciono el grande y le bajo toda la opacidad, ¿no? Hasta que sea transparente. ¿Ven? El grande se pone transparente y el pequeño, en este caso, sigue blanco. Entonces, aquí entra la técnica de la fusión. O sea, voy a fusionar el degradado, perdón, la transparencia con el blanco. ¿Esto qué va a pasar? De que el blanco se va a difuminar, o sea, su contorno se va a difuminar. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a la herramienta fusión. Selecciono la herramienta fusión con la tecla V o W. Selecciono, aquí está la herramienta fusión. Me acerco al que es el grande otra vez. Mejor lo selecciono. Voy con fusión, selecciono, doy clic y después en el pequeño. Cuando hago esa fusión, me va a aparecer un gris de repente, por lo general, algunos ya de repente no, pero a mí me está apareciendo un gris. Quiere decir que la fusión se ha concretado, pero ha hecho solamente una fusión, el gris. Yo quiero más fusiones. Y para aumentar las fusiones, le voy a dar doble clic aquí a mi herramienta fusión.
con la misma selección de la función, doble clic. Esto me va a permitir que va a abrir una ventana, que es la ventana de opciones de fusión. ¿Ok? Y desde aquí, de esto dice espaciado, me voy a especificados, pasos. Aquí hay uno, ¿eh? Yo le voy a poner en este caso 100. Porque quiero 100 repeticiones, habilito, y ahí está mi difuminado que quería. ¿Sí? El difuminado que yo quería para, voy a dar con la herramienta mover, ¿ven? Ahora, esto parece un brillo. Son dos elementos que están fusionados y que el blanco se va a la transparencia y crea ese efecto de difuminado. Ahora, voy a acomodar esto porque lo hice así para que se pueda ver. Pero esto ya representa un brillo, ¿no? Y todavía no es un pincel, simplemente es un objeto nada más. Por lo tanto, vamos a darle un poco la forma. ¿Sí? Con la herramienta, aquí, en la herramienta de la selección directa, dentro de la herramienta, hay una herramienta de selección de grupos, donde yo puedo seleccionar de manera directa lo que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero seleccionar el de adentro, el chiquito. Selecciono, voy con la herramienta de selección, la normal, se activa el cuadro de transformación y voy a ajustar un poco su ancho. De la misma manera, con la herramienta de selección directa, ahora voy a coger el grande. Voy con la herramienta de la selección y ajusto el ancho del grande. ¿Esto para qué? Esto para crear después mi pincel de brillo. ¿Ven? Ahí está, que es el mismo, pero lo vamos a crear otra vez. Y esto lo puedo reducir un poco más. Si me acerco, lo puedo hacer más pequeño, más angosto. Eso ya va a depender de ustedes. ¿Ok? O sea, el que ustedes personalicen su pincel, eso va a depender de ustedes de acuerdo a la necesidad. Esto para mí está muy grande, así que lo voy a hacer más angosto. Y lo puedo hacer más angosto todavía. Así que ahora lo guardo, lo llevo, lo suelto por acá, pincel de arte. Voy a cambiarle el nombre, vamos a poner un nombre brillo, por ejemplo, sábado, ¿ya? Porque si no se me va a confundir porque ya he hecho varios. Le voy a decir OK y listo. Eso está abajo porque siempre se ponen los últimos, se ponen por acá. Selecciono, ¿no? Seleccionamos. Y con la herramienta del pincel generamos el brillo. A ver, vamos a ver. Voy con el pincel, selecciono la herramienta. Y ese es el brillo. Ahora, si a este brillo, ¿ok? Si a este brillo, yo le digo, por ejemplo, le puedo decir en transparencia, menú transparencia, ¿no? Que este brillo se superponga. Esto de aquí es el menú de las fusiones, pero la fusión de colores, de tonos. O sea, el brillo blanco se va a combinar con el fondo. Entonces yo le digo superponer, ¿no? O le puedo decir luz suave. En este caso, como está en negro, se está perdiendo ahí. O le podemos bajar la opacidad. Entonces, si yo aplico un brillo por acá, voy a sacarme el personaje que ya tengo. Aquí, ¿verdad? Me acerco. Y hago un pincel por acá, por ejemplo. ¿No? Así como este, que tiene un color. Me voy aquí y le digo, por ejemplo, superponer. ¿No? Y ahora le voy a bajar la opacidad.
le genera un cierto brillo en su tonalidad de ese, o sea, en ese lugar. Esto le podríamos llamar, ¿no? De manera localizada, o sea, cuando queremos hacerlo de manera localizada. Y así como podemos hacer brillos, podemos también hacer sombras simplemente con la misma técnica, pero del lado contrario. O sea, si yo hice brillo con blancos, ahora voy a hacer sombras con grises o con negros. Bien, vamos a continuar porque, como repito, aquí ya están todos los pinceles casi creados, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ponerle sombra, ¿ven? Esta es la sombra, dice sombra 1, he hecho sombra 1, sombra 2, ¿no? Y como verán, ahí, por ejemplo, me está creando una sombra localizada, ¿ya? Bien. Lo que voy a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí es jugar un poco con, nuevamente con nuestra malla, y ya que ya tenemos el conocimiento de los pinceles, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, al de la nariz, ¿no? Vamos a ponerle... Esto de la nariz, si yo quiero, por ejemplo, un brillo, voy a ponerle, por ejemplo, blanco, ¿no? Pero también esta es una forma, ojo, ¿no? Pero también quiero darle un brillo partiendo de esta forma, sin necesidad de usar este pincel, estos pinceles, ¿no? Porque esta forma es particular. Entonces, aquí voy a agregar un efecto, ¿sí? Un efecto. Selecciono, me voy a efectos. ¿Ok? Me voy a efectos. Y esto, así como en Photoshop, si conoces Photoshop, de repente te vas a acordar del efecto gaussiano. ¿Qué es el efecto gaussiano? El efecto gaussiano lo que hace es que también se difuminen los contornos. Efecto, ¿no? Eso está a ver, este es acá de Photoshop y desenfoque. Desenfoque gaussiano. ¿Ven cómo ahora también se ha difuminado? El detalle, de este efecto es que es un efecto de imagen, mientras que este de aquí, los pinceles son vectores. Entonces, este en algún momento, quizás, si queremos imprimir, nos corremos el riesgo de que de repente se pueda perder el efecto, ¿ya? Pero para verlo como ejercicio lo podemos estar resolviendo de esta manera. Aquí puedo soltar más. Le he puesto 27 tantos. Le voy a decir OK. Me voy aquí a la ventana de la transparencia y le bajo la opacidad. Listo. ¿Ya? Podemos bajar la opacidad. A ver. Podemos bajar la opacidad. Podemos también jugar con las fusiones, ¿no? De superponer para que coja un poco el color. Eso ya va a depender en este caso, de lo que ustedes quieran proponer. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí en normal y le voy a bajar la opacidad para que tenga como ese brillo, pero ojo, esto se le llama montaje, así como también los pinceles son montajes. Bien, vamos a continuar. Yo voy a pasar lista, voy a pasar la asistencia mientras ustedes van avanzando esta parte y vamos a continuar después con los ojos. Voy a pausar un rato la grabación.
Continuamos. Listo. Vamos a hacer los párpados y después los ojos. Doble clic para separar. Doble clic al marrón. Esto de aquí. Vamos a agregarle malla. Lazo. Las sombras van hacia afuera. Selecciono con el cuentagotas. Le doy clic. Vamos a dar sombra en las partes finales. Aquí también. Y aquí, como no podemos trabajar con mucho brillo, acá nos vamos a apoyar del montaje. Igual también vamos a hacer acá. Aquí podemos ajustar, en este caso, como esta es una línea, podemos ajustar a la forma del ojo. Vamos a ir con la transparencia. Vamos a bajar. Superponer. Trazamos la línea. Aquí también sería otro. Estos son los brillos.
Aquí le estoy aplicando lo que es sombra. Un poquito debajo del... Esto jugamos con la opacidad. Aquí también iría un poco. Bien, y ahora en la parte, toda esta parte del pecho, vamos a darle malla. Tratamos siempre de darle, ¿no? Seguir una fila, porque las columnas se van a, como se van a salir de la imagen, ¿ya? Pero acá lo que nos interesa es la fila que está acá arriba, porque ahí le vamos a dar la iluminación y las sombras. Herramienta lazo. Cuentagotas. Y vamos a darle sombra. Esta parte también. Por aquí, en estas puntas, estos dos puntos, vamos a darle un ligero brillo, una iluminación. A este punto mejor. También por acá. Vamos a ir con pincel.
como un montaje para que se sobresalga más. Por aquí también. Bien, ahora las orejas de ese grupo. Pequeño brillo por acá. Listo, los ojos. Aquí en los ojos, vamos a sacarlo todo, separarlo, ¿ya? Aquí en los ojos yo voy a plantear poner un color celeste, ¿no? Acá puedo jugar con las tonalidades. Por ejemplo, este. Vamos a crear una malla, objeto, malla de degradado, y digo OK. Voy a irme con la herramienta de lazo. Ya, voy a elegir los puntos dentro. Y voy a jugar aquí con la saturación. Voy a irme con lazo otra vez. Voy a elegir estos puntos de abajo. Para hacer un poquitín de sombra.
La misma técnica voy a hacer acá. Nos hacían. Creamos malla de degradado. Lazo. Cuando las imágenes, perdón, cuando los ojos son iguales, se puede copiar y llevar también. Esa opción. ¿No? Y por aquí vamos a oscurecerlo un poquito. Listo. Bien, chicos, a ver, hemos ya, bueno, casi culminado esta parte. Preguntarles cómo están ustedes. Creo que uno ya se fue. Bien, a ver, vamos a irnos a un break hasta las 11:15 y de ahí les paso a revisar. ¿Ya? Si pueden, van retocándole ahí, porque todavía falta la parte de la boca. ¿Ya, chicos? Nos vemos, entonces voy a pausar todo hasta las 11:15.